Buenas tardes, queridos hermanos, bendiciones, que la paz del Señor sea sobre cada uno de nosotros. Estamos nuevamente un día más reunidos en la casa del Señor. Hemos venido a adorar en este día tan inhóspito, pero el mejor lugar es viniendo a adorar y alabando al Señor. Hoy este pastor no ha podido acompañarnos y otros hermanos que están con trabajo, con otras circunstancias no han podido acompañarnos, pero hemos venido nosotros a alabar al Señor y a dar y a brindar lo mejor que tenemos para el Señor. Bueno, espero que esta transmisión sea del agrado de los hermanos, porque estamos haciendo lo mejor que tenemos para Dios, para bendecir y para llevar la palabra del Señor, que la traerá a nuestra hermana Virginia más adelante. Así que vamos a cantar con alegría de corazón, hermano. Gloria a Dios. Pero que para este tiempo, hermano, nos podamos agarrar de esta palabra y estar gozosos y alegres, aún en medio de la escasez, de la necesidad, de la enfermedad, podamos confiar que Dios está con nosotros. Leemos, hermano, en Habacuc 3, 17 hasta el 19. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la bendita palabra del Señor, que dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré del Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Aunque la higuera no florezca, aunque falte el ganado,
aún así, gocémonos en el Señor. Y creamos y confiemos, porque estando en la alegría, usted dice, ¿cómo podemos estar en la alegría cuando estamos con falta de trabajo, cuando estamos enfermos o cuando nos están faltando las cosas? El Señor dice que nos debemos aún así gozar, porque de esa manera estaremos confiando y creyendo que Dios es nuestro proveedor y Él es el que está tratando, hermano, en medio de nuestra necesidad. No sabemos cómo, pero sabemos que Dios nos dará la salida. Él abrirá la puerta que necesitamos y Él solucionará, hermano, aunque parezca imposible. Tenemos un Dios que es grande y poderoso. Por eso, en tiempo de crisis, en tiempo de necesidad, en tiempo de aflicción, debemos gozarnos, debemos orar y debemos confiar. Y por eso estamos aquí hoy, adorando al Señor y bendiciendo su nombre. ¿Por qué? Tenemos una cantidad de dificultades, si habrá problemas, hay muchos enfermos, hay mucha escasez, hay mucha depresión. Pero nosotros estamos aquí porque confiamos que Dios nos dará la victoria, hermano, y Dios enviará un refrigerio a aquel que cansado y abatido viene a Él, porque Dios no le echa fuera. Confiamos en su palabra, confiamos en su promesa, y por eso le adoramos y le bendecimos en este día, y pedimos que su Espíritu Santo esté trabajando en nuestros corazones y esté tratando, aún aquellos que no han podido venir, que el Espíritu Santo tome control de las vidas, de los cuerpos, tome control de las mentes, de los hogares, los que están trabajando, los que están en diferentes situaciones y lugares, que el Espíritu de Dios trabaje con poder y haga la obra, las mentes, los corazones, inquiete las vidas, a las almas, a buscar de Dios en este tiempo de tanta dificultad. Solamente agarrados de Él podremos seguir adelante. Solo en la voz de su presencia y la justicia divina que nos acompaña será la que nos dará la luz necesaria para tomar decisiones, para comprender lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios exige. Por eso bendecimos su nombre, lo adoramos en este día, para que su presencia se haga presente sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, seguimos adorando al Señor. Gracias. actividades de la iglesia. Los lunes tenemos culto de oración, hermanos, 17
17:30, los miércoles también, 17:30, los sábados, con el culto evangelístico de los días sábados a las 17:30. Los niños tienen a las 14 horas el día sábado también su reunión. Están un tiempo difícil, ¿verdad?, para los niños, pero seguimos orando y animando a los niños y a los jóvenes que tienen su reunión los días lunes a las 18 horas. Y estamos orando, hermanos, por todas esas actividades. Estamos en tiempos difíciles, pero para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios, sí, hermana. Gloria a Dios. Bien, la hermana Miriam me está transmitiendo que saludamos a la hermana Ana Romundino y bueno, y estamos orando, tenemos un pedido de oración por su esposo Carlos y vamos a estar orando, siempre estamos orando, hermanos, por todos los pedidos que nos hacen llegar los hermanos. Y bueno, vamos a estar orando, le mandamos un abrazo a nuestra querida hermana y que el Señor esté tratando en esa vida y que el Señor es el único que tiene el poder. Cuando el médico le dice que no hay posibilidad, que ya está todo dicho, el Señor tiene la última palabra. Amén, gloria a Dios. Creo que son los anuncios por ahora, después vamos a tener, saliendo un poco el frío, vamos a tener, hay jornadas para varones y hay jornadas para las damas, pero bueno, vamos a esperar un poco porque hay muchos enfermos en este momento, vamos a esperar un poco que pase el frío, hermano, pero lo que podemos, estamos aquí. Estamos delante del Señor y bueno, y aquellos que nos están, los hermanos que nos están escuchando por este medio, animarlos y que seguimos orando para que el Señor esté fortaleciendo. Amén, hermano. Amén. Vamos a adorar al Señor. Gloria a Dios.
Y seguramente nada escapa al Señor de todas las cosas que pasan. Aunque el mundo crea que no hay Dios, aunque el mundo crea que Dios no existe, nosotros sabemos de dónde nos ha sacado el Señor, que nos ha traído de muerte a vida, y hoy somos un pueblo gozoso. No estamos todo el día 24/7 gozosos, pero sí estamos agradecidos y tenemos esa confianza viva en el Señor, en que si estamos atribulados, pasando por un momento de angustia, como decía la hermana, de escasez, de necesidad, de lo que sea que tengamos que pasar, sabemos que el Señor está con nosotros. Y antes de empezar la palabra, hermanos, después vamos a estar orando como corresponde, amén. Gloria a Jesús. Yo la palabra que les quería traer para comenzar está allí en Juan 10. Vamos a empezar un poquito en Juan 10, en el versículo 42, la parábola del redil. Dice: de cierto les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Yo el pasaje que les quería traer era este, que dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén, hermanos. Dice allí: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen la voz de Jesús, la voz de nuestro pastor. Y miren, lo contrario a no escuchar la voz de Jesús está allí en Isaías 5:11. Dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Eso es lo contrario de no conocer al Señor. Creemos que con el vino, con las fiestas, con la música, podemos vivir, tener alegría permanente, gozo, paz, felicidad. Y nosotros, los que estamos en la casa de Dios, nosotros que conocemos al Señor, sabemos que no es así. Yo allí les quería traer, hermanos, había hecho una captura de pantalla, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero hay una diferencia, y antes de ir a la palabra, yo les quería resaltar ese pasaje de escuchar la voz de Dios, de que nosotros conocemos a nuestro pastor, escuchamos su voz y le seguimos. Y la diferencia que hay en no conocer al Señor y lo que significa oír la palabra de Dios. Dice: oír es percibir. Este es científicamente hablando lo que significa oír. Oír es percibir un sonido, lo cual requiere el funcionamiento del sentido del oído y el sistema auditivo para interpretar de qué se trata. Escuchar, en cambio, involucra no solo la acción de oír los sonidos, sino de comprenderlos y responder en función de dichos estímulos. O sea que nosotros podemos estar escuchando físicamente, pero no estamos escuchando, porque a veces solamente oímos, somos oidores, como dice la palabra, somos oidores pero no hacedores. Ahí es cuando solamente escuchamos, solamente oímos con nuestro oído físico. Pero cuando nosotros escuchamos y entendemos la palabra de Dios, ahí entra en juego todo un panorama, vamos a decir, espiritual que el Señor nos quiere dar. Sí. Hermanos, yo les quería traer esta palabra porque en estos días, ustedes no sé si han escuchado, tristemente se suicidó un conocido nuestro. Y me causó tristeza, una persona conocida, de esa forma tan cruel, buscarse la muerte, ¿no? Y vieron que da en el informativo que más de 800 personas se suicidaron el año pasado.
y el gobierno dice que no quiere dar las cifras porque supuestamente las personas se pueden contagiar. O sea que el gobierno piensa que hay un efecto contagio, el vecino de la esquina se suicida, bueno, el otro se va a querer suicidar. O sea, es una mentira del diablo, porque nadie puede querer imitar tal locura de querer suicidarse. Bueno, las personas dicen que, escuché un informe, estuve buscando ahí un informe, dice que las personas se suicidan generalmente, mayormente en invierno, los días que está lloviendo, o sea que hay un día específico para querer suicidarse. Eso trajo a mi memoria porque lamentablemente, yo se los digo a modo de testimonio, creo que desde que tenía 10 años hasta los 15 más o menos, lo intentaba cada tanto suicidarme, quitarme la vida, tomando cosas, queriendo ahorcarme, en fin, hasta que en un momento me hice un poquito más grande, fui a trabajar a una ciudad y quería tirarme adelante de los camiones. Yo iba caminando, entonces, y esto viene a colación, hermano, porque hablando de estas cosas con unos conocidos, me decían, y escuché yo también eso, que las personas que se suicidan escuchan una voz. Sí. Y es verdad, yo la escuchaba. Sí. Cuando me decía, tenés que tirarte adelante de un camión, llevar tu cédula porque vas a quedar irreconocible y nadie te va a reconocer y te tienen que saber que sos vos. Así, literalmente. Lo recuerdo clarito, tenía 14, 15 años, pero yo lo recuerdo clarito. Yo también. Bueno, viste que es así, se escucha esa voz. Nosotros hoy que estamos de este lado, sabemos que es la voz del diablo, la voz del enemigo de las almas, que quiere llevarse las almas, llevarlas al peor lugar, porque nosotros no sabemos literalmente dónde están esas personas, porque a nosotros no nos corresponde. La palabra de Dios dice que no están en un lugar adecuado. Entonces, y pensando en esa persona, vino a mí esta palabra. ¿De qué voz estamos escuchando? Nosotros hoy podemos decir, cantamos victoria, ¿verdad? Porque nosotros estamos en las manos del Señor. Y cuando a nosotros nos vienen esos pensamientos, porque no sé si a ustedes les ha pasado, tal vez hay algún hermano, y yo sé que hay mucha depresión en el pueblo de Dios. Es más, han habido suicidios dentro del pueblo de Dios. Y nosotros, el Señor nos ha dado esa herramienta preciosa que es echar fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha venido esa tristeza arrolladora? Porque a veces no es porque seamos cristianos caprichosos que le queremos pedir algo al Señor y ya lo vamos a tener. No, nosotros a veces, por diferentes motivos nos viene alguna angustia, alguna necesidad, y a veces son cosas, situaciones que nosotros vemos que va pasando el tiempo y el Señor no responde como nosotros, y entonces como que nuestra fe entra a menguar. Pero cuando suceden esas cosas, nosotros sabemos que es el maligno, el enemigo de las almas, que es el diablo, que viene a tratar de amedrentarnos, de venir a meternos cizaña contra el Señor, como nosotros sabemos. Y el Señor nos ha dado las herramientas, dice, todo lo que pidieres en mi nombre. Entonces, cuando nosotros vemos que ese espíritu inmundo que se quiere arrebatar las vidas del Señor, porque nosotros somos del Señor, le pertenecemos al Padre. Entonces nosotros, en el nombre de Jesús, echar fuera esas artimañas del enemigo. Eso es para el pueblo de Dios. Nosotros tenemos la herramienta adecuada para decir, en el nombre de Jesús, yo reprendo toda obra del enemigo, reprendo toda tristeza, toda angustia, toda enfermedad. El Señor va a obrar y nosotros quedamos en paz. Tal vez en un momento sigamos así, o tal vez al otro día vaya a saber qué, pero nosotros no podemos dejarnos ganar por la angustia y la ansiedad, porque el Señor dice, cada día trae su propio afán. Y nosotros que hemos caminado con el Señor, sabemos que en un abrir y cerrar de ojos, el Señor lo cambia todo. Y sabemos que el Señor lo cambia todo para bien, porque nosotros caminamos con el Señor. Pero ahí afuera, hermanos, hay personas, hay otro pueblo, que algún día el Señor, Dios quiera que estén, que sean parte del pueblo de Dios, que están escuchando la voz del diablo. Que siguen como nosotros estuvimos en un tiempo presos, encadenados de esa voz que nos decían, matate. Mirá, le vas a hacer un favor a tu familia si te matás, porque tu familia no te quiere, porque esto, porque lo otro. Hermanos, en el nombre de Jesús, que nosotros podamos alcanzar con el Evangelio, que esas son las herramientas, las armas que dejó el Señor, a esas personas que hoy están con la mente entenebrecida, como nosotros estuvimos un día. Tal vez las personas no lleguen a escuchar el Evangelio
porque nosotros sabemos que el Evangelio, las personas son duras a escuchar la palabra de Dios. Yo lo fui en un tiempo, y por eso puedo comprender a las personas que dicen, no quiero saber nada con los aleluyas, esto está todo loco. Yo también lo decía, hermanos, hasta que tuve que caer en la locura para darme cuenta que bendita es esta locura, es bendita la locura de caer en las manos del Señor, porque es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, haber pasado de muerte a vida, porque en verdad estábamos muertos. Y a nosotros vemos, hablando con personas que no conocen del Señor, cómo saltan de un lado para el otro. Hoy tengo una fiesta, mañana tengo lo otro. ¿Qué te parece si esta noche tomamos, nos depilamos? Yo escucho, ¿no? Escucho como dicen, ¿qué te parece si nos fumamos un porrito? ¿Qué te parece si hacemos esto? La gente está como desesperada tratando de llenar un vacío que solamente el Señor puede llenar. Entonces yo me preguntaba, Señor, ¿qué voz está escuchando? ¿Qué voz queremos que esas personas del mundo escuchen? Tal vez las personas no escuchen la palabra de Dios, no están mirando la programación. Tal vez las personas cuando les hablan del Evangelio cierran literalmente la palabra de Dios. Puede suceder eso. O tal vez cuando les golpeemos la puerta para llevarle la preciosa semilla, nos cierren la puerta. Pero el Señor nos ha dado un arma poderosísima, que es la oración. Y como nosotros creemos en la obra del Espíritu Santo, que nosotros como iglesia podamos orar específicamente por esas almas, aunque esas almas no estén escuchando la palabra, pero sabemos que el Espíritu Santo, que tiene el control de todas las cosas, amén, que nosotros podamos orar y reprender al maligno, porque nosotros tenemos esa autoridad. La autoridad dada por el Dios mismo, que nos dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, Él nos va a dar. Pero no es un pedido caprichoso. Yo tengo esa inquietud en mi corazón porque me pasó a mí, de las personas que se suicidan permanentemente, de las personas que día a día viven ese calvario porque no saben a dónde ir, porque no están llenas de lujos o llenas de caprichos, porque al final de cuentas nosotros sabemos que son caprichos. Son cosas que las tenemos, de repente tenemos internet, de repente tenemos televisión por cable, de repente tenemos, capaz que personas que tienen un auto pueden salir, pueden pasear, pero nosotros sabemos que lo único que llena las almas es el Señor Jesucristo. Lo único que sacia la necesidad del ser humano es el Señor. No hay nada que pueda llenar las almas más que el Señor Jesús. Y nosotros que no lo tuvimos, yo al menos que no lo tuve durante la mitad de mi vida, vamos a decir así, y hoy que pertenezco al pueblo de Dios, que sé que soy hija del Señor, que mi identidad me dice que yo soy hija de Dios, nosotros sabemos qué necesidad tiene el mundo, qué necesidad tiene el hombre, qué necesidad tienen las almas del Señor Jesús. Entonces que nosotros, hermanos, en esta tarde, no sé si en esta tarde o mañana, cuando nosotros hagamos nuestro devocional, que nosotros pensemos en cuántas personas están hundidas en la depresión, en la tristeza. Y yo les hablo tal vez a aquellos que de repente están mirando la programación y no saben qué hacer con su vida. Porque así estuvimos nosotros, así estuve yo, sin saber qué hacer con mi vida. Y pensando que yo no pertenecía a este mundo, yo decía, no encuentro lugar en este mundo. Este mundo vino para hacerme sufrir. Y ayer escuchando a una persona que se entregó a Cristo, se bautizó, quiso seguir el camino del Señor, renegando del Señor porque no le cumple un pedido especial. Entonces yo le decía, estás pensando como hace un año atrás. Si nosotros fuéramos hijos caprichosos, el Señor, cuando nosotros venimos al Señor, nosotros lo primero yo al menos lo que le pedía era paciencia para esperar. Y cuando nosotros vamos caminando con el Señor nos va dando ese tiempo y nosotros vamos amando al Señor con seriedad. Lo vamos amando con sensatez, porque cuando nosotros no conocemos del Señor, somos insensatos. Nosotros no sabemos amar. Pero cuando vamos caminando con el Señor, le vamos pidiendo, Señor, dame sensatez para amarte. Yo le decía al Señor, enséñame a amarte porque yo no te sé amar. Yo no sabía amar. Nosotros cuando no conocemos al Señor, no sabemos amar. Es el Señor que nos enseña. Sí, y muchas personas que quizás sean inconversas nos digan, ¿cómo? Yo no soy cristiana y yo sí sé amar.
nosotros siempre tenemos, cuando no somos del Señor, un toque de capricho, un toque de egoísmo, primero voy a pensar en mí, pero sin embargo cuando venimos al Señor nosotros primeramente pensamos en los demás. Y no es que nosotros nos posterguemos, porque el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea que da por sentado que primero nos amamos nosotros. Pero nosotros tenemos que pensar primero, o sea, cuando conocemos al Señor, aprendemos a amar, aprendemos a caminar con el Señor, y eso, hermanos, eso es impagable. Pero eso, ¿cómo lo conocemos? Cuando ya conocemos del Señor. Amén, hermanos. Yo lo que les quería compartir era eso en esta tarde, porque en verdad, hermanos, que a mí me traía cierta angustia. Me trae mucha angustia. Saber que hay personas que se levantan el día a día y no saben qué van a hacer con su vida. No saben si se van a suicidar, no saben si van a ir. Lo vemos a diario. A veces hay personas que lamentablemente el mundo los ha enceguecido. He escuchado, lo veo a diario. Ahora el diablo ha sido tan astuto, que ha entenebrecido tanto las mentes. Ahora, no sé si ustedes han visto que se les ha dado a mucha gente por andar con un duendecito colgado, porque el duende me trae la paz que yo necesito. ¿Cómo? Un muñeco espantosamente feo, porque sabemos que es feo, sabemos el origen de los duendes, nosotros que somos del pueblo de Dios sabemos el origen de los duendes. ¿Cómo puede ser que algo sin vida te traiga paz? Sin embargo, la humanidad, el mundo, las personas han cerrado su corazón al Señor. Y a veces te decimos, sí, es el diablo. Pero a veces también las personas tienen que tocar cierto nivel de tristeza, de soledad, para poder decir, Señor, ayúdame. A veces nosotros mismos, siendo hijos de Dios, necesitamos que el Señor nos ayude. Yo a diario le pido al Señor, a diario le hago esa entrega al Señor. Señor, si vos no me ayudás, yo no puedo. Y eso que camino con el Señor. Y eso que cada día trato de levantarme y entregar mi vida al Señor. Señor, estoy todo el tiempo con lo mismo. Cuanto más una persona que no conoce del Padre. Es muy triste, hermanos, saber que hay personas conocidas, personas queridas, que de pronto nosotros ni siquiera nos imaginamos que van a tomar esa decisión. Que van a tomar tan triste decisión. Entonces el Señor me hablaba a mí a través de esa palabra. ¿Qué palabra estamos escuchando? ¿Qué voz es la que estamos escuchando nosotros? A veces nos puede pasar que aunque seamos hijos de Dios, si nosotros nos desviamos un poco, podemos escuchar cosas que a nosotros no nos sirven. No les digo, hermanos, de vivir dentro de una burbuja, de no mirar un informativo, porque hay gente que me dice, yo no miro los informativos porque me entristece, pero nosotros tenemos que saber lo que pasa en el mundo. Si nosotros nos enteramos de las cosas que pasan en el mundo, nosotros podemos ayudar a los que están ahí afuera y no conocen del Señor. ¿Y qué dicen las personas que pasan? No, es la droga, no, es esto, no, es tal cosa. Les falta a Cristo. Cuando Cristo entra en el corazón de una persona, cuando Cristo entra en la vida de un ser humano, lo cambia todo, pero tiene que haber un querer cambiar y aceptar al Señor. Así como nosotros hicimos esa promesa un día, así como nosotros tomamos esa decisión un día, yo decido cada día caminar con el Señor. Yo decido cada día que en vez de estar mirando cosas que no convienen, decido ponerme una prédica en el celular. Yo decido ponerme una música cristiana. No les digo, la vida cristiana es alegre, la vida cristiana nos llena, la vida con Cristo es una vida que tiene sentido. Nosotros sabemos lo que hacemos, sabemos a dónde y sabemos a dónde vamos a ir. Diferente es a esas personas que dicen, yo no quiero saber nada con los aleluya, y sin embargo, capaz que al terminar del día ya están pensando en de qué forma se van a suicidar. Les digo porque me pasó a mí. Que nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, nosotros podamos estar orando por esas personas, reprendiendo al enemigo, porque tenemos autoridad y tenemos esa herramienta para reprender al demonio y a sus huestes de maldad, que lo que hacen es perturbar las vidas, traer opresión, traer droga, traer pornografía, traer todo ese tipo de cosas que dejan las mentes entenebrecidas y las llevan muchas veces al suicidio. El consumismo. Eso es otra arma poderosísima también para que las personas se depriman y muchas veces lo lleva al suicidio. Las deudas.
¿Cuántas cosas hay que llevan a las personas? ¿Qué voz estamos escuchando? Entonces cuando yo me preguntaba, me decía, ¿qué voz estoy escuchando? Porque nosotros tenemos que ser cuidadosos de nuestras almas también. Cada día ser cuidadosos de nuestras almas. Porque cuántas veces hay personas que nos dicen, ¿y cómo? ¿Vos sos cristiana? ¿Y cómo te pasa tal cosa? ¿Y cómo puede ser que el Señor lo sabe? Nosotros cuando caminamos con el Señor, si el Señor lo permitió, es porque Él tiene un propósito con cada cosa. Amén. Si nosotros sabemos que no nos desviamos del camino y somos obedientes, cometemos sí alguna falta. No vamos a decir que no cometemos nuestra falta, pero sabemos que el Señor está en control de nuestras vidas. Sí, Señor. Amén, hermanos. Yo esa palabra es la que quería compartir con ustedes, porque tengo esa inquietud de que nosotros nos preguntemos, a ver qué voz estamos escuchando nosotros. Y nos imaginemos por un momento qué voz están escuchando las personas que no conocen del Señor. Que nosotros podamos orar y clamar al Señor por esas almas que están perdidas, porque no hay edad para suicidarse, no hay edad para echarse a perder, no hay edad para que... dice que las edades van de las mujeres de los 25 hasta los 35 y que los hombres van de tanto en tanto, y si los psicólogos tienen tanta, no vamos a renegar de los psicólogos, ¿verdad? Pero, ¿por qué no se puede poner un hasta aquí en todo eso? Porque el único que tiene control de todas esas cosas es el Señor. Y va a llegar un día, como dice la palabra del Señor allí en Romanos, toda lengua y toda rodilla se doblará y confesará que solo hay un Dios. Amén, hermanos. Yo ayer hablaba con una persona totalmente inconversa. Y me decía, no hay dónde esconderse, esto es horrible, mirá esta muchacha que la mató el hombre, un amigo que mató a la hija, mirá, esto es espantoso, no tenemos dónde meternos. Digo, sí, tenemos un escondedero, sí tenemos un refugio, hay que elegirlo. Sí tenemos un refugio, hay que ser valientes, porque no pensemos que la vida de ser cristiano es todo color de rosa. No, nosotros tenemos dificultades, y cuando el Señor nos enfrenta con nuestro pecado, ahí es difícil, porque nosotros sabemos que es duro darle la cara al Señor y decirle, Señor, perdóname, hice tal o tal cosa. Nosotros sabemos que es difícil, pero en el Señor tenemos nuestro refugio, en el Señor tenemos nuestro escondedero. Y felices nosotros que estamos en la casa del Señor, felices nosotros que hemos decidido. ¿Pero por qué? Porque tuvimos un día un soplo de sensatez y decir, vamos. No, yo tuve que ser golpeada, me tuvieron que desahuciar prácticamente los médicos para que yo dijera, voy a recurrir a Dios. Era mi último recurso, era el Señor. Yo no tuve que me predicara. Hasta que al final un día, gracias a Dios, el Señor envió a una hermana y tanto insistir ahí, pero transcurrí media vida sin que nadie me hablara del Señor. Nadie me hablaba de Cristo, nadie me hablaba que había un ser excepcional que había muerto por mis pecados y que había... Nadie me habló del Señor. Es más, recuerdo claro que cuando me portaba mal, cuando era chica, mi castigo era leer la Biblia. Yo no entendía nada, ese era un castigo. Y yo creía que había un Dios castigador, un Dios que no perdonaba. Pero después que conocemos al Señor, sabemos que hay un Dios que nos ama profundamente. Pero hoy que la tecnología se lleva más rápido la palabra del Señor, casi todos ya tenemos acceso a la palabra, sea escrita, sea porque alguien nos habló, sea porque alguien nos predica, o sea porque vemos por ahí algún cartel. La mayoría de las personas saben del Señor. La internet. Ahí es imposible, que casi todo el mundo ya sabe del Señor. Solo hay que tomar una decisión. Es solamente, no vamos a decir que de un día para el otro ya el Señor lo puede hacer. Pero el Señor tiene que tratar con cada uno, con nuestras carencias, con nuestras luchas diarias. Llevamos años caminando con el Señor y vemos cada día que tenemos una cosa más que dejar. Vemos cada día que el Señor está tratando con nosotros en cierta área que nosotros ni sabíamos que todavía estaba ahí. O sea que el Señor va a trabajar con nosotros siempre, y Él lo ha prometido, Él va a estar con nosotros siempre, aunque tengamos luchas, aunque tengamos pruebas, aunque tengamos cosas que el Señor va a estar ahí. Pero esto es lindo para nosotros, que ya pertenecemos al pueblo de Dios y que ya caminamos con el Señor. Pero hay un mundo que no tiene esperanza. Hay otras personas ahí afuera que no tienen esperanza, porque aún no han hecho esa entrega de fe. Aún, y muchas veces a sabiendas
que existe un hombre que hace 2000 años dio su vida por nosotros. No lo aceptan como Dios. Y aún así, como dice Isaías, se van las cosas del mundo, los deleites del mundo, el vino, el baile, las fiestas, ahora la famosa marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso vemos que no trae salvación. Y discutimos con personas porque siguen creyendo que la marihuana es totalmente inocente e inofensiva. Y nosotros sabemos, los que tenemos lamentablemente familiares consumidores, que no es así. No es tan inocente ni es tan inofensiva como nosotros pensamos. Entonces, hermanos, mientras hayan personas que se sigan perdiendo tras esas cosas, tras los deleites del mundo, sabemos que no están escuchando la voz del Señor como nosotros la estamos escuchando. Entonces, que nosotros podamos orar, clamar y pedirle al Señor autoridad. Ella nos dio, pero parece que nos tiene que refrescar la memoria todos los días para decirnos: donde está un hijo de Dios, las huestes de maldad, el diablo y sus legiones de demonios se tienen que ir. Y nosotros tenemos poder y autoridad para libertar. El Señor nos los ha dado, hermanos. Amén. Así que en esta tarde vamos a estar orando por eso. Amén, hermanos. Mientras la hermana... Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito Jesús. Yo te doy gracias, Padre Santo. Te doy gracias, Señor amado, por esta tarde, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú has estado aquí, Señor. Tú estás aquí, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendito Rey, en esta tarde, Padre Santo, yo presento esas vidas, Señor, que tú sabes quiénes son, Señor amado. Yo te las presento delante de ti, Padre, para que tú estés tocando, para que tú estés llenando, bendito Jesús, para que tú estés hablando a sus corazones, Señor. Y en esta tarde, Padre Santo, tomamos, Señor amado, autoridad que proviene de ti, Padre Santo. Y reprendemos, Señor amado, todo espíritu de suicidio, Señor. Reprendemos en esta tarde, Señor, todo espíritu de opresión, todo espíritu de depresión, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre Santo, Padre bueno, te pedimos en esta tarde, Señor, que tú estés secando, Señor, que tú estés secando, Señor amado, los deseos de los jóvenes, Señor amado, de la droga, Padre Santo, del alcohol, bendito Jesús. Es muy triste, Padre Santo, ver a los jóvenes caminando sin rumbo, Padre Santo, por la vida, Padre, durmiendo, Señor, en las calles, Señor, como menesterosos, Señor amado, como ovejas sin pastor, Señor. Padre Santo, envíanos, Padre amado. Heme aquí, Señor Jesús. Háblame en esta tarde, Padre. Y que lleve yo una palabra fresca, Señor amado, para que caiga en tierra fértil, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Rey. Oh Dios mío, en esta tarde yo te doy gracias, Señor. Gracias por donde nos sacaste, Señor amado, porque éramos trapo de inmundicia, Señor, y tú nos sacaste de muerte a vida, bendito Rey. Pero en esta tarde, Señor, tu iglesia toma autoridad, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Tu iglesia toma autoridad, Señor, y en el nombre de Jesús, bendito Rey, reprendemos, Señor amado, en esta tarde todo espíritu de suicidio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, bendecimos este país, Señor amado. Bendecimos a los ancianos, a los jóvenes, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Padre Santo, llena tu iglesia de autoridad, bendito Rey. En tu nombre, Señor, en tu nombre, Padre Santo, tú dijiste que aún cosas mayores haríamos, Padre. En esta tarde, Señor, bendecimos a cada joven, Señor amado. Lo bendecimos, Señor. Háblanos, Padre, para que llevemos palabra tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Enséñanos a amarlo, Señor amado. Enséñanos a amar a los adictos, Señor. Enséñanos a llevar tu palabra, Señor, porque un toque de tu gloria, Señor, un toque de tu gloria puede cambiar las vidas, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor amado. Gracias, Señor, por tu preciosa presencia. En tu nombre, Señor, muchas gracias. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La mirada
estamos escuchando, hermano? ¿Escuchamos la voz de Dios o escuchamos la voz del enemigo? La voz del enemigo nos va a decir que está todo terminado, que no hay esperanza, que no hay salida. Pero la voz de Dios nos dice que confiemos, que oremos, que creámosle a Dios, porque Él nos va a dar la salida, Él va a sanar, Él va a libertar. El mismo Señor que hace miles de años, ¿verdad? Que creó a la humanidad y nos ha traído, hermano, su palabra, es el mismo Dios que hoy puede hacer un milagro en nuestra vida. Amén. Bendecimos a los hermanos y saludamos a los hermanos que nos estuvieron escuchando en la radio de Las Piedras con Jesús Laura, gloria a Dios, que nos está retransmitiendo. Bendecimos al hermano, bendecimos a su familia. También nos están mirando desde Chile las hermanas, gloria a Dios, y nos están saludando. Nuestro hermano Roque, el esposo de nuestra hermana Miriam, que está trabajando, nuestro pastor también, lo bendecimos. Y bueno, bendecimos a cada uno de los hermanos que nos han puesto un saludo o que nos ha estado mirando y apoyando en este día. Así que quedamos, saludamos en la paz del Señor y hasta Dios mediante el sábado 17:30 con una nueva transmisión, una nueva reunión, principalmente adorando y bendiciendo a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén.